Mi esposo me dejó en la lluvia a 37 millas de casa. Dijo que necesitaba una lección. No discutí. Solo lo vi alejarse en su auto. Un camión negro se detuvo momentos después. Mi guardaespaldas bajó con calma y listo. Sonreí al subir. Su crueldad había terminado. Este era su último error. Presioné grabar en mi teléfono y lo guardé en el bolsillo mientras el Mercedes de Andrew entraba en la parada de descanso vacía. La lluvia aún no había empezado, pero podía olerla en el aire. «Baja», dijo sin siquiera apagar el motor. «Necesitas una lección, Amanda. Caminar a casa podría enseñarte un poco de respeto». 37 millas. Lo había calculado perfectamente. Demasiado lejos para un Uber. Demasiado remoto para el transporte público. Lo que no sabía era que había estado grabando todo durante 8 meses. Y Marcus ya estaba estacionado detrás de la gasolinera abandonada, esperando mi señal. El asiento de cuero crujió cuando me giré para enfrentarlo. La mandíbula de Andrew estaba tensa en esa línea familiar de satisfacción, la que ponía cuando cerraba un trato especialmente despiadado en su fondo de inversión. 3 horas antes, habíamos estado sentados en Morton's Steakhouse celebrando nuestro aniversario. Ahora me abandonaba en un tramo remoto de la autopista, porque le había preguntado por qué habían desaparecido $10,000 de nuestra cuenta conjunta. ¿En serio vas a hacer esto? Y mantuve la voz firme, dejando que el teléfono capturara cada palabra. Las acciones tienen consecuencias, Amanda. Fuiste a mis espaldas, llamaste a mi contador, me avergonzaste con tus preguntas paranoicas. Tal vez una larga caminata bajo la lluvia te recuerde quién maneja el dinero en esta familia. Pensé en el arete de perla en mi joyero en casa. El arete de Naen encontrado bajo nuestra cama hace 2 días. Los $10,000 probablemente le habían comprado algo bonito, pero no lo mencioné. Aún no. Todo tenía que suceder en el orden correcto, tal como Marcus y yo lo habíamos ensayado. «Va a haber una tormenta», dije, señalando el cielo que se oscurecía. «Entonces mejor empieza a caminar». Sus dedos tamborileaban contra el volante. «A menos que quieras disculparte ahora y admitir que te equivocaste. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí conmigo hoy. Si crees que nadie merece ser abandonado en una tormenta, literal o metafórica, por favor considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas historias importantes lleguen a quienes más las necesitan. Hace 6 meses me habría disculpado. Hace 6 meses, aún creía que el matrimonio podía salvarse. Eso fue antes de encontrar el segundo conjunto de libros de su empresa. Antes de los retiros misteriosos. Antes de descubrir que había estado transfiriendo lentamente nuestros activos a cuentas solo a su nombre. El momento en que empecé a hacer preguntas se volvió vicioso. Esta noche fue su escalada, pero también su error. «Caminaré», dije abriendo la puerta. «Buena elección. Tal vez para cuando llegues a casa recuerdes tu lugar». Bajé al asfalto agrietado. La parada de descanso había estado abandonada por años. Solo un edificio oscuro con ventanas tapiadas y un estacionamiento reclamado por las malezas. Andrew la había elegido específicamente por su aislamiento. La había mencionado la semana pasada casualmente mientras pasábamos en auto. «Imagina estar varada aquí», dijo, «millas de cualquier lugar». Fue entonces cuando supe que planeaba. El motor del Mercedes rugió por la ventana del pasajero. Podía verlo revisando su teléfono, probablemente texteando a Naen que el asunto estaba hecho. Luego se alejó, los neumáticos chirriando ligeramente en el pavimento desgastado, dejándome sola en la oscuridad creciente. Conté hasta 60, viendo sus luces traseras desaparecer en la curva. Entonces caminé con calma hacia la gasolinera abandonada donde el Ford negro de Marcus estaba escondido. Mi hermano bajó, sosteniendo un paraguas y un termo de café. «¿Lo grabaste todo?», preguntó. «Cada palabra». Saqué mi teléfono deteniendo la grabación. Realmente dijo: «Necesito recordar mi lugar». Marcus sacudió la cabeza. 3 años viendo cómo te controlaba ya era bastante malo. «Pero esto», señaló la parada de descanso vacía, «esto es abandono criminal. Rebecca va a tener un día de campo con esta grabación». Acepté el café con gratitud, sintiendo el calor extenderse por mis manos. La lluvia empezaba ahora, gotas gordas golpeando el concreto agrietado. Para la mañana, Andrew pensaría que había pasado la noche caminando a través de la tormenta, rota y humillada. Esperaría encontrarme acurrucada en nuestra puerta, lista para suplicar perdón. «¿Valentina está lista?», pregunté. Ha estado monitoreando las cuentas toda la noche. El momento en que transfirió esos 10,000 esta tarde, lo documentó todo. La auditoría forense retrocede 2 años. Ha estado sangrando dinero en cuentas offshore, probablemente planeando divorciarte una vez que haya escondido lo suficiente. Y Rebecca presentando los papeles de emergencia a las 9 mañana por la mañana.
Abandono, abuso financiero, fraude. Dice que con la grabación de esta noche, más todo lo que hemos reunido, no sabrá que lo golpeó. Subimos al camión de Marcus justo cuando el cielo se abrió, la lluvia martilleando contra el parabrisas. Pensé en Andrew conduciendo a casa satisfecho con su cruel lección, tal vez sirviéndose un escocés para celebrar haber puesto a su esposa en su lugar. No tenía idea de que 8 meses atrás, cuando empezó a esconder dinero, había contratado mi propio equipo. Marcus había instalado cámaras por toda la casa bajo el pretexto de mejoras de seguridad. Valentina, una contadora forense especializada en casos de abuso financiero, había estado rastreando cada centavo. Rebecca, una de las abogadas de divorcio más implacables de la ciudad, había estado construyendo un expediente que ahora llenaba 3 cajas. Las grabaciones de la casa se subieron exitosamente, dijo Marcus, revisando su teléfono. Lo tenemos en cámara el martes pasado, trayendo a Naen allí mientras estabas en casa de tu madre. Usaron tu cama. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era desamor. Eso había pasado meses atrás. Esto era resolución, dura y cristalina. Ha estado planeando esto por un tiempo, dije. La escalada, el control financiero, el aislamiento de amigos, patrones clásicos de abuso. Rebecca dice que los jueces no miran con buenos ojos a maridos que abandonan a sus esposas como castigo. Marcus condujo con cuidado a través de la tormenta, tomando caminos secundarios para evitar cualquier posibilidad de que Andrew nos viera. Habíamos planeado esta ruta semanas atrás, incluso haciendo ensayos. Cada detalle importaba. La habitación de hotel estaba reservada a nombre de soltera, pagada en efectivo. Marcus lo había retirado gradualmente durante 2 meses. La ropa que necesitaba ya estaba allí, junto con copias de toda la documentación. «Sabes que vendrá a buscarte cuando no aparezcas esta noche», dijo Marcus. «Déjalo. Las cámaras de seguridad del hotel mostrarán que entré sola, empapada, traumatizada. La recepcionista testificará que apenas podía hablar entre lágrimas. Rebecca me había entrenado en exactamente qué decir y cómo actuar. La lluvia se hizo más fuerte mientras conducíamos hacia la ciudad. Andrew estaría en casa para entonces, probablemente en su segundo trago, tal vez llamando a Nain para presumir de haberme dado una lección. Mañana por la mañana se despertaría esperando encontrarme rota. En cambio, encontraría sus activos congelados, su oficina cerrada y investigadores federales esperando para discutir las discrepancias que Valentina había descubierto en los libros de su fondo de inversión. «¿Estás lista para esto?», preguntó Marcus cuando el hotel apareció a la vista. Pensé en la mujer que había sido hace 3 años, independiente y exitosa antes de que Andrew desmantelara sistemáticamente mi vida. Pensé en la grabación en mi teléfono, su voz fría diciéndome que bajara y caminara 37 millas en una tormenta. Pensé en el arete de Naen, y las cuentas bancarias vacías, y el prenupcial que había escondido en su oficina, y que me habría dejado con nada. «He estado lista por 8 meses», dije. Solo me dio la pieza final de evidencia que necesitaba. Marcus se detuvo en la entrada lateral del hotel. Agarré la pequeña bolsa que habíamos preparado, lo suficiente para parecer que había escapado con nada, y bajé a la lluvia. Era hora de interpretar el papel de la esposa traumatizada, abandonada y asustada. El lobby del hotel se sentía imposiblemente brillante después de la oscuridad afuera. El agua goteaba de mi cabello al piso de mármol mientras me acercaba al mostrador, mis manos temblando lo justo para ser convincente. La recepcionista de noche, una joven de ojos amables, inmediatamente tomó una pila de toallas. «Dios mío, ¿estás bien?». Corrió alrededor del mostrador, envolviéndome una toalla sobre los hombros. «Mi esposo», logré decir, dejando que mi voz se quebrara. Me dejó en una parada de descanso. En la tormenta, tuve que caminar millas antes de que alguien me ayudara. Su rostro pasó de preocupación a horror. Perfecto. Cada palabra sería documentada en el informe de incidente del hotel, tal como Rebecca había instruido. La recepcionista me guió a una silla y me trajo té caliente mientras procesaba mi registro. Le di mi apellido de soltera, Amanda Harrison, y pagué con la tarjeta de crédito de emergencia que había abierto hace 6 meses, la que Andrew no conocía. La habitación 412 era pequeña pero limpia, con vista a las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. Cerré la puerta, puse la cadena y finalmente me permití respirar. Entonces saqué mi segundo teléfono, el que Marcus me había dado, y reproduje la grabación del auto. La voz de Andrew llenó la habitación, fría y medida. «¿Crees que eres tan lista, verdad?», llamando a mi contador a mis espaldas, haciendo preguntas sobre nuestras finanzas como si entendieras las respuestas. Mi propia voz, cuidadosamente controlada. «Es nuestro dinero, Andrew. Tengo derecho a saber a dónde va».
Nuestro dinero. Su risa fue aguda. Yo lo gano. Yo lo manejo. Tú lo gastas en comestibles caros y esos ridículos almuerzos de caridad. $70 en vegetales orgánicos la semana pasada, Amanda. $70. Recordé esa compra. Había comprado ingredientes para la cena que él insistió en dar para sus clientes. La misma cena donde él gastó $800 en vino sin parpadear. La grabación continuó. Me avergonzaste en la fiesta de los Morrison, contradiciéndome sobre los mercados europeos frente a mis colegas. ¿De dónde sacaste esas opiniones? ¿De algún programa matutino? Tengo un MBA de Northwestern, Andrew. Trabajé en servicios financieros por 5 años antes de conocernos. Antes de que te rescatara de esa carrera mediocre, querrás decir. Analizabas acciones de centavos en una firma de tercera categoría. Te di una vida que nunca podrías haber logrado sola. Cerré los ojos recordando a la mujer que había sido en Henderson Investments. No analizaba acciones de centavos. Manejaba un portafolio de $30 millones. Pero Andrew había reescrito la historia tantas veces que a veces hasta yo olvidaba la verdad. Mi teléfono vibró. Un texto de Marcus. Valentina encontró algo. 3 cuentas más en las Caimán. Ha estado moviendo dinero por 18 meses. 7 meses. Pensé en cuándo empezaron a cambiar las cosas. El repentino interés en cuentas corrientes separadas por fines fiscales. El asesor financiero que apareció sin explicación. Los documentos que me pidió firmar sin leer porque es solo rutina, confía en mí. Otro texto. Esta vez de Rebecca. La jueza Coleman accedió a la audiencia de emergencia mañana a las 2 p.m. Trae la grabación. La jueza Patricia Coleman tenía reputación de ver a través de hombres como Andrew. Había presidido 3 casos de alto perfil de abuso financiero en el último año, todos con resultados favorables para las esposas. Rebecca había esperado específicamente su rotación. Me cambié a la ropa seca de la bolsa de emergencia que había escondido aquí ayer. Luego me senté en el pequeño escritorio y empecé a escribir. No la declaración que Rebecca puliría para la corte, sino notas para mí. Recordatorios de quién era realmente bajo la persona que Andrew había intentado crear. Escribí sobre la promoción que rechacé porque Andrew dijo que los viajes tensionarían nuestro matrimonio, la oportunidad de inversión que identifiqué y que habría triplicado mis ahorros personales si aún tuviera ahorros personales, la amistad con mi compañera de universidad, que terminó cuando Andrew me convenció de que estaba celosa de nuestra felicidad. Mi teléfono sonó, el tono de Andrew. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego reproduje el mensaje en altavoz, grabándolo con mi segundo teléfono. Amanda, esto es ridículo. Han pasado 3 horas. La lección está aprendida. Bien, llámame y voy por ti. No lo hagas peor de lo que necesita ser. 10 minutos después, otra llamada. Esta vez, su voz era más dura. Sé que tienes tu teléfono. Deja de ser infantil y llámame. Si intentas preocuparme no está funcionando. Me voy a la cama. Puedes encontrar tu camino a casa. Pero podía oír el filo colándose. Empezaba a darse cuenta de que algo andaba mal. Siempre había llamado para entonces. Siempre me disculpaba. Siempre volvía arrastrándome. El silencio estaba rompiendo su guión. A medianoche, Nain llamó. Casi no reconocí el número, pero algo me hizo contestar, quedándome en silencio. «Hola, Amanda». Su voz era incierta. Andrew me pidió que te llamara. Está preocupado. Dijo que ustedes tuvieron una pelea y no contesta sus llamadas. Quiere que sepas que lo siente y que deberías volver a casa. Andrew nunca se disculpaba. Nunca admitía culpa. Que hubiera enviado a su amante a entregar una disculpa falsa mostraba lo desequilibrado que estaba. Colgué sin hablar. Para la 1:00 de la mañana, las llamadas llegaban cada 15 minutos. Andrew, su madre Margaret, hasta su socio de negocios James. Documenté cada una, sus números, horarios, mensajes cada vez más frenéticos. La esposa abandonada se suponía que estaba desesperada por rescate, no manteniendo silencio radio. Pedí servicio a la habitación, cargándolo a la tarjeta. Sopa, ensalada y una copa de vino. Que el recibo mostrara que estaba compuesta lo suficiente para comer. Que documentara que no me estaba desmoronando como Andrew esperaba. A las 2:30 llegó un texto que me hizo sonreír. No de Andrew, sino de nuestra vecina, la señora Chin. Vi a Andrew en su driveway con una linterna buscando bajo tu auto. Luego se fue rápido. ¿Todo bien? Estaba buscando mi auto, sin saber que Marcus lo había movido a un estacionamiento a largo plazo, al otro lado de la ciudad 2 días atrás. Otra pieza de evidencia de que había planeado irme, que su abandono solo aceleró mi cronograma. Aparté las cortinas y vi la tormenta azotar sobre la ciudad. En algún lugar allí afuera, Andrew empezaba a darse cuenta de que su mundo perfectamente controlado se le escapaba. Pensó que me había dado una lección sobre poder y lugar. Mañana,
Cuando los mercados abrieran y descubriera sus cuentas offshore congeladas, cuando su tarjeta clave fallara en la oficina, cuando investigadores federales aparecieran con preguntas sobre las discrepancias que Valentina había descubierto, entendería quién realmente había estado enseñando a quién. La lluvia martilleaba contra la ventana como si intentara romperla. 8 meses de planificación, de documentar, de fingir ser la esposa sumisa mientras construía un caso que lo destruiría, todo llevando a este momento, esta tormenta perfecta de su propia creación. Puse mi alarma para las 7, sabiendo que necesitaría verme apropiadamente angustiada para la audiencia de emergencia. Rebeca me encontraría al mediodía para preparar. Pero por ahora, por estas pocas horas, me senté en la oscuridad y sentí algo que no había experimentado en 3 años. Libertad. El sol de la mañana cortó las cortinas del hotel a las 7 en punto, pero había estado despierta desde las 5, sentada en el pequeño escritorio con mi laptop abierta en nuestra cuenta corriente conjunta. El saldo mostraba exactamente lo que esperaba. Andrew ya había movido otros 20.000 a las 6:47 am. Estaba en pánico, intentando esconder activos antes de que yo pudiera llegar a ellos. Demasiado tarde. Valentina ya lo había documentado todo. Para el mediodía, mi suite de hotel se había transformado en un centro de comando. Valentina llegó primero, rodando 2 maletas llenas de documentos impresos, su maquillaje usualmente perfecto ligeramente corrido por trabajar toda la noche. Extendió todo sobre la mesa del comedor metódicamente: estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, documentos fiscales falsificados, cada pila etiquetada con pestañas codificadas por colores. «Las cuentas de las Caimán están congeladas desde las 9 de esta mañana», dijo, abriendo una hoja de cálculo en su laptop. Andrew intentó acceder a ellas al amanecer. 3 intentos fallidos. Probablemente está destruyendo su oficina ahora mismo. Rebeca entró después, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en términos legales rápidos que solo entendía a medias. Terminó la llamada y se volvió hacia mí con una expresión de satisfacción sombría. «La jueza Coleman movió nuestra audiencia a la 1:00. Quiere abordarlo inmediatamente». También, Andrew contrató a Richard Blackwood. «¿El tiburón?», preguntó Marcus, entrando con una caja de equipo de vigilancia. «El mismo que sacó a ese ejecutivo farmacéutico el año pasado. Blackwood no es barato. Andrew debió liquidar algo significativo para pagarlo». Sentí un aleteo de preocupación, pero Rebeca puso una mano firme en mi hombro. «Blackwood es bueno, pero no puede discutir con evidencia en video y registros financieros. Además entra en esto a ciegas. Hemos tenido 8 meses para prepararnos». Marcus conectó su laptop al televisor y abrió las grabaciones de vigilancia de nuestra casa. Compilé los highlights, si se les puede llamar así. Advertencia justa, Amanda, esto no es fácil de ver. El primer clip mostraba a Andrew en su estudio a las 2:00 am hace 3 semanas. Yo había estado dormida arriba, noqueada por las pastillas para dormir que él había empezado a sugerirme para mi ansiedad. En pantalla, Andrew fotografiaba con cuidado documentos de nuestra caja fuerte. Luego los ponía de vuelta exactamente como estaban. Los documentos eran nuestros portafolios de inversión conjuntos, los formularios de poder notarial de mi madre y la escritura de la casa del lago que mi abuela me había dejado. «Ha estado construyendo un archivo duplicado», explicó Valentina, creando falsificaciones con cambios sutiles. «Si no lo hubieras atrapado, podría haber reemplazado lentamente los originales». El siguiente clip fue peor. Andrew y Naen en nuestra sala hace 2 meses cuando me dijo que estaba en una cena de clientes. Ella llevaba mi bata, la de seda de nuestra luna de miel en París. Se reían de algo en su teléfono. «Sube el volumen», dije, aunque mi estómago se revolvía. La voz de Andrew llenó la habitación. Realmente me creyó cuando dije que la conferencia era obligatoria. «La he entrenado bien. Unos meses más y tendré todo transferido. Entonces podemos terminar esta farsa». La risita de Naen era como uñas en un vidrio. «El prenup realmente dice que ella no recibe nada». «El prenup es irrelevante. Nunca peleará por él. Amanda no tiene agallas». Marcus pausó el video. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Me paré, caminé a la ventana y miré la ciudad abajo. En algún lugar allí afuera, Andrew probablemente estaba en su oficina tratando de entender por qué su acceso a la computadora fue revocado, por qué su asistente no podía contactar al banco, por qué todo se desmoronaba. «Hay más», dijo Marcus en voz baja. «¿Quieres verlo?» Asentí. El siguiente clip mostraba a Andrew al teléfono en nuestro garaje, paseando entre nuestros autos.
La marca de tiempo mostraba el martes pasado cuando yo estaba en mi club de lectura. Jennifer ha sido perfecta, decía. No tiene idea de que estoy grabando nuestras conversaciones. Cada detalle sobre la herencia de la madre de Amanda, el diagnóstico de Alzheimer que esconden, el fideicomiso de su padre. Vale casi 2 millones, y Amanda ni siquiera sabe que existe. Mis piernas se sintieron débiles. Jennifer, mi hermana menor, a quien había protegido de su adicción al juego por años, a quien había cubierto con nuestros padres innumerables veces. Había estado alimentando a Andrew información sobre nuestra familia, sobre dinero que ni siquiera sabía que existía. ¿Cuándo la contactó?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Valentina abrió registros telefónicos. Primer contacto hace 13 meses. Llamadas regulares empezaron hace 10 meses. Siempre cuando no estabas en casa. Le ha estado pagando sus deudas a cambio de información. Rebecca miró su reloj. Necesitamos salir para la corte en 30 minutos. Amanda, ¿estás lista para esto? Verlo hoy. Me giré de la ventana. Muéstrenme el resto primero. Necesito saberlo todo. Marcus hizo clic en otra carpeta. Estos son de su computadora de la oficina. Tuve un contacto adentro que los sacó antes de que cortaran el acceso de Andrew esta mañana. La pantalla se llenó de emails entre Andrew y su abogado fechados hace 6 meses. El asunto decía, proyecto nuevo comienzo. Adentro había planes detallados para divorciarme, incluyendo tácticas psicológicas para hacerme dudar de mí misma, movimientos financieros para dejarme en la miseria y hasta sugerencias para aumentar gradualmente el abuso emocional, para hacerme más complaciente durante los procedimientos. Una línea destacaba. La clave es hacerla creer que se está volviendo loca. Gaslight consistentemente, esconde cosas, niega conversaciones, contradice sus recuerdos. Para cuando presentemos, estará demasiado inestable para pelear efectivamente. Pensé en todas las veces en el último año cuando Andrew me dijo que estaba mal recordando cosas. La reserva de cena que hice y que él juró que nunca le dije. La conversación sobre visitar a mis padres que él afirmó que nunca pasó. La joyería que desapareció y reapareció en lugares extraños. Había empezado a escribir cosas en secreto, pensando que me estaba volviendo loca. Estaba siguiendo un manual. Este abogado, Douglas Stern, se especializa en divorcios de alto patrimonio neto, donde una pareja quiere dejar a la otra con nada. Está actualmente bajo investigación por la barra por violaciones éticas, dijo Rebecca. Valentina abrió un documento final. Esto es lo que desencadenó nuestra presentación de emergencia esta mañana. Andrew transfirió 3.2 millones de las cuentas de clientes de su fondo de inversión a una cuenta personal en Panamá ayer por la tarde, justo antes de abandonarte. Estaba huyendo, dije, entendiendo inundándome. El abandono no era solo sobre control. Sabía que algo se acercaba. La SEC recibió una punta anónima ayer por la mañana, dijo Rebecca con una ligera sonrisa, sobre irregularidades en la reportoría de sus fondos. La miré. Valentina. En realidad, una vez que documentó el desfalco, teníamos la obligación de reportarlo. El peso de los crímenes de Andrew era abrumador. Esto no era solo sobre nuestro matrimonio o su aventura. Era un criminal que me había usado como cobertura mientras saqueaba cuentas de clientes y preparaba su escape. El hombre con quien había compartido cama por 3 años era capaz de destruir no solo a mí, sino a docenas de inversores inocentes que confiaron en él con sus ahorros para la jubilación. La jueza Coleman necesita ver todo esto, dije, reuniendo mi fuerza. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia. Rebecca sonrió, el tipo de sonrisa que me recordaba por qué nunca había perdido un caso de abuso financiero. Lo verá todo. Y entonces Andrew Mitchell aprenderá lo que se siente perderlo todo. Los corredores del tribunal eran de mármol y caoba, diseñados para intimidar. Caminé por ellos en mi traje más afilado, el azul marino que Andrew nunca había visto porque lo compré el mes pasado específicamente para este momento. Rebecca caminaba a mi lado, maletín en mano, mientras Marcus flanqueaba a mi otro lado. Entramos en la sala 4B exactamente a las 12:55 p.m. Andrew ya estaba allí, sentado junto a Richard Blackwood, cuyo corte de $1,000 no podía esconder las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Andrew parecía más pequeño de alguna manera, su presencia usualmente dominante disminuida por ropa arrugada y sombras bajo los ojos. Claramente había dormido en su oficina. Cuando me vio, su expresión pasó de agotamiento a rabia pura. «Todos alzan», anunció el alguacil. La jueza Patricia Coleman entró, sus togas negras añadiendo gravedad a un ambiente ya tenso. Tomó asiento e inmediatamente empezó a revisar los documentos ante ella,
gafas de lectura perchadas en la nariz. Estamos aquí para una petición de emergencia presentada por Amanda Mitchell respecto a activos maritales y abandono conyugal, comenzó, su voz cargando la autoridad de alguien que había visto cada tipo de desastre marital. Señor Blackwood, veo que fue retenido esta mañana. Sí, su señoría. Solicitamos una continuación para revisar adecuadamente. Denegado. Su cliente supuestamente abandonó a su esposa en condiciones peligrosas anoche. El tiempo es esencial. Se volvió hacia Rebecca. Abogada, presente su evidencia. Rebecca se paró, suave como la seda. Su señoría, aproximadamente a las 8:47 p.m. de ayer, Andrew Mitchell abandonó deliberadamente a su esposa en una parada de descanso a 37 millas de su hogar durante una tormenta severa. Tenemos grabación de audio del incidente. Reprodujo la grabación a través de los altavoces de la sala. La voz de Andrew llenó el espacio, fría y clara. Necesitas una lección, Amanda. Caminar a casa podría enseñarte un poco de respeto. Vi la cara de Andrew palidecer. Blackwood se inclinó, susurrando furiosamente. Andrew sacudió la cabeza, gesticulando salvajemente con las manos. Además, continuó Rebecca, el señor Mitchell ha estado escondiendo sistemáticamente activos maritales por 18 meses. Tenemos documentación de cuentas offshore totalizando $8 millones y evidencia de desfalco de su fondo de inversión por 3.2 millones. Objeción, separó Blackwood. Estas son alegaciones no sustentadas. Entonces sustentémoslas, dijo Rebecca con calma, produciendo una pila de documentos bancarios. Exhibits AAF, su señoría. Transferencias electrónicas a cuentas en las Islas Caimán, todas iniciadas por el señor Mitchell sin el conocimiento o consentimiento de su esposa. La jueza Coleman revisó los documentos, su expresión oscureciéndose con cada página. Señor Mitchell, ¿abandonó a su esposa anoche? Andrew se paró, enderezando su corbata. Su señoría, hubo un malentendido. Mi esposa y yo tuvimos una discusión. Es una pregunta de sí o no, señor Mitchell. Yo la dejé en una parada de descanso. Pero durante una tormenta a 37 millas de casa, ella tenía su teléfono. Podía llamar a alguien. Las cejas de la jueza se alzaron. Qué considerado de su parte. Se volvió de nuevo hacia Rebecca. Continúe. Rebecca abrió registros financieros en la pantalla de la sala. El señor Mitchell también ha estado llevando una aventura extramarital con su asistente Naen Rodríguez, usando fondos maritales para comprar regalos y financiar viajes. Esto incluye un collar de perlas valorado en $12,000 reportado como robado al seguro, pero en realidad dado a la señora Rodríguez. Mi teléfono vibró. Un texto de Marcus. Está aquí. Las puertas de la sala se abrieron, y Tom Chin de la SEC entró seguido de 2 agentes federales. La cabeza de Andrew giró y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Su señoría, se dirigió Tom Chin a la jueza. Disculpe la interrupción. Tenemos una orden para el arresto de Andrew Mitchell por cargos de fraude electrónico y desfalco. Blackwood saltó. Su señoría, esto es altamente irregular. Robar 3.2 millones de cuentas de clientes también lo es, respondió la jueza Coleman secamente. Miró a los agentes federales. Caballeros, por favor esperen hasta que concluyamos esta audiencia. El señor Mitchell no va a ninguna parte. Andrew se hundió en su silla. Su teléfono en la mesa del demandado se iluminó con llamada tras llamada. Podía ver los nombres parpadeando. Su madre, su socio James, y repetidamente Naen. Dada la evidencia presentada, continuó la jueza Coleman, otorgo la orden de emergencia. Todos los activos maritales están congelados pendientes de investigación. La señora Mitchell es galardonada con uso exclusivo del hogar marital y soporte temporal de $10,000 por mes. Señor Mitchell, se le ordena mantenerse a 500 pies de su esposa. 10,000 al mes. Andrew explotó, parándose a pesar del intento de Blackwood de bajarlo. Eso es una locura. Ella no necesita... Señor Mitchell abandonó a su esposa en una tormenta después de esconder millones en activos. Estoy siendo generosa al no retenerlo por desacato ahora mismo. Siéntese. Mientras Andrew colapsaba de nuevo en su silla, mi teléfono sonó. El nombre de Jennifer apareció en la pantalla. Rechacé la llamada, pero ella llamó de nuevo y de nuevo. Rebecca se inclinó. «Deberías documentar esas». Asentí, tomando una captura de pantalla del registro de llamadas. 17 llamadas de Jennifer en la última hora. 43 de Andrew desde anoche. 22 de su madre Margaret. Hasta unas pocas de números que no reconocía. Probablemente colegas o clientes de Andrew,
que habían oído sobre la investigación federal. Tom Chin se acercó a nuestra mesa mientras la jueza finalizaba sus órdenes. Señora Mitchell, necesitaremos su cooperación con nuestra investigación. Su abogada mencionó que tiene evidencia adicional. Asentí. 8 meses de documentación, registros financieros, grabaciones, emails, todo. Su esposo enfrenta 15 a 20 años si es condenado en todos los cargos. Andrew debió oírlo porque de repente se paró de nuevo, apuntándome. Tú hiciste esto. Me tendiste una trampa. Todo esto era un plan. El mazo de la jueza Coleman cayó fuerte. Señor Mitchell, contrólese o agregaré cargos de desacato. Ella lo planeó, continuó Andrew, su compostura completamente destrozada. La grabación, la documentación. Sabía que la iba a dejar allí. ¿Entonces admite haberla abandonado?, preguntó la jueza. Blackwood físicamente jaló a Andrew de vuelta abajo, pero el daño estaba hecho. Andrew acababa de confesar en corte abierta frente a agentes federales haber abandonado deliberadamente. Mientras nos preparábamos para irnos, dejando a Andrew para ser procesado por agentes federales, mi teléfono vibró con un mensaje final. Era de Margaret, la madre de Andrew. Espero que estés satisfecha. Destruyendo a un buen hombre por celos mezquinos. Lo borré sin responder. Margaret aprendería pronto que su hijo no era un buen hombre. Era un criminal que había sido expuesto. Y yo no era quien lo destruyó. Él se destruyó a sí mismo. Los escalones del tribunal estaban llenos de reporteros cuando salimos. Alguien había filtrado la historia. Probablemente un empleado de la corte que reconoció el nombre de Andrew de las páginas financieras. Micrófonos empujados hacia nosotras mientras Rebecca me guiaba a través de la multitud. Su mano firme en mi codo. Señora Mitchell, ¿es verdad que su esposo robó millones? Amanda, ¿cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Presionarás cargos adicionales? Rebecca dio un paso adelante, su voz cortando el caos. Mi clienta no hará declaraciones en este momento. La investigación federal está en curso. Empujamos hasta el camión de Marcus y alcancé a ver la furgoneta de noticias locales instalándose al otro lado de la calle. Para esta noche, la cara de Andrew estaría en todos los canales locales. El niño dorado de los fondos de inversión de Minneapolis arrestado por desfalco y fraude. Margaret debe estar muriendo por dentro. De vuelta en el hotel, colapsé en el sofá mientras Rebecca nos servía agua a ambas. Mi teléfono no había parado de vibrar desde que salimos de la corte. Desplacé los mensajes, cada uno un sabor diferente de shock o juicio. Un texto de mi peluquera. Acabo de ver las noticias. Bien por ti, cariño. De un amigo de golf de Andrew, Richard. Esto es todo un malentendido, ¿verdad? Andrew nunca haría lo que dicen. De 3 vecinos diferentes. Variaciones de siempre supimos que algo andaba mal con él. El mensaje más interesante vino de James Morrison, el socio de Andrew. Amanda, necesitamos hablar. Hay cosas sobre el fondo que deberías saber. Cosas que no estaban en la presentación federal. Rebecca lo leyó por encima de mi hombro. Programa una reunión. Graba todo. A las 4:00, las noticias locales rompieron la historia. El titular corría en la parte inferior de la pantalla. Prominente gerente de fondo de inversión arrestado por desfalco tras incidente de abandono conyugal. Ya tenían su foto de ficha. Parecía demacrado. Su cabello usualmente perfecto desarreglado. Su traje de diseñador reemplazado por ropa de cárcel estándar. La reportera estaba afuera de nuestra casa. Mi casa ahora, describiendo el escándalo en detalles sin aliento. Fuentes cercanas a la investigación reportan que Andrew Mitchell supuestamente abandonó a su esposa durante la tormenta severa de anoche, dejándola varada a 37 millas de casa. Esta mañana, agentes federales arrestaron a Mitchell por cargos de desfalcar 3.2 millones de cuentas de clientes. Su esposa, Amanda Mitchell, no pudo ser contactada para comentarios. Mi teléfono sonó. Jennifer de nuevo. Esta vez contesté. Amanda, por favor, necesito explicar. Le contaste sobre el testamento de mamá, sobre el fideicomiso que papá estableció, sobre su diagnóstico. Silencio. Luego, en voz baja, dijo que estaba tratando de ayudar. Dijo que estabas demasiado estresada para manejar la información, que quería protegerte. Pagó tus deudas de juego. No sabía qué planeaba. Pensé que te amaba. Parecía tan preocupado, tan cariñoso. Dijo que eras frágil, que necesitabas guía. Pensé en todas las veces que Jennifer había llamado en el último año, haciendo preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo está mamá? ¿Has hablado con su abogado últimamente? ¿Recuerdas esa propiedad que papá compró en Wisconsin? Cada conversación había sido recolección de inteligencia para Andrew. ¿Te jugó?, dije. Igual que me jugó a mí. Amanda, lo siento tanto. Cuando vi las noticias,
cuando me di cuenta de lo que había hecho. He estado enferma todo el día. ¿Podemos vernos, por favor? Rebeca sacudió la cabeza, pero algo en la voz de Jennifer me hizo pausar. Sonaba genuinamente rota, no solo preocupada por consecuencias. Mañana, ubicación neutral. Ven sola. Después de colgar, Marcus abrió las redes sociales en su laptop. Necesitas ver esto. La página de Facebook de la empresa de Andrew se estaba implosionando. Clientes publicando demandas de devolución de su dinero. Ex empleados compartiendo historias de actividades sospechosas que habían presenciado. Una mujer escribió: me despidió cuando cuestioné fondos faltantes el año pasado. Ahora sé por qué. Pero el golpe más devastador vino de Naen. Se había vuelto nuclear en Instagram, publicando capturas de pantalla de sus conversaciones de texto, fotos de sus viajes financiados con dinero robado y una larga leyenda detallando cómo Andrew la había manipulado para creer que yo era la villana. Me dijo que su esposa estaba emocionalmente perturbada, escribió. Que se negaba a darle el divorcio, que amenazaba con arruinarlo si se iba. Creí cada palabra porque era tan convincente, tan sofisticado. Fui una idiota, pero él era un maestro manipulador. Las fotos eran dañinas. Andrew y Naen en asientos de primera clase a París, copas de champán alzadas. Andrew y Naen en el exacto resort en México donde celebramos nuestro 5º aniversario. Andrew y Naen en nuestra cama. Realmente había publicado esa, aunque Instagram la removió rápidamente. Para las 6:00, la madre de Andrew, Margaret, había lanzado un comunicado a través de su abogado. Rebeca lo leyó en voz alta, apenas conteniendo la risa. La familia Mitchell está impactada por estas alegaciones. Creemos que esto es un ataque coordinado orquestado por una esposa vengativa buscando ganancia financiera. Andrew Mitchell es un miembro respetable de la comunidad que ha sido victimizado por una mujer calculadora que se casó con él por su dinero. ¿Realmente va con ese ángulo? Ya preguntó Marcus después de lo que todos oyeron que dijo en la corte. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Contra el consejo de Rebeca, contesté. Señora Mitchell, soy Patricia Huang del Wall Street Journal. Estamos corriendo una historia sobre fraude sistemático en fondos boutique de inversión. El caso de su esposo es parte de un patrón más grande que hemos estado investigando. ¿Estaría dispuesta a compartir su experiencia? Rebeca tomó el teléfono. Esta es la abogada de Amanda Mitchell. Todas las consultas de prensa deben dirigirse a mi oficina. Colgó y se volvió hacia mí. Para mañana esto será noticia nacional. Andrew no solo se destruyó a sí mismo, está derribando toda una red de gerentes de fondos corruptos. El FBI está expandiendo su investigación. Mi teléfono se iluminó con un mensaje más. Este de David Brennan, el cliente más grande de Andrew. Señora Mitchell, quiero que sepa que varios de nosotros, víctimas, estamos persiguiendo demandas civiles contra su esposo. Sin embargo, queremos ser claros. Usted no es nuestro objetivo. Sabemos que es una víctima también. De hecho, nos gustaría que testifique sobre lo que observó. La ironía era perfecta. Andrew había pasado años diciéndome que era demasiado estúpida para entender finanzas, demasiado ingenua para captar negocios. Ahora, sus exclientes querían mi testimonio para ayudarlo a enterrar. Mientras el sol se ponía sobre Minneapolis, pintando el cielo del color de la justicia, me di cuenta de que la caída pública de Andrew apenas empezaba. Mañana habría más titulares, más revelaciones, más gente saliendo con historias sobre el hombre en quien confiaron su dinero. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, me senté en silencio pacífico, ya no temiendo sus pasos, sus estados de ánimo, sus palabras crueles diseñadas para mantenerme pequeña. El hombre que me abandonó en la lluvia había creado su propia tormenta, y ahora se ahogaba en ella. La mañana siguiente trajo un golpe en la puerta de mi habitación de hotel que no esperaba. Por la mirilla, vi a Jennifer parada en el pasillo, su apariencia usualmente perfecta completamente deshecha. Sus manos temblaban mientras apretaba un sobre Manila contra su pecho, y sus ojos estaban enrojecidos por llorar. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Pensé que acordamos vernos en una ubicación neutral. No podía esperar. Amanda, por favor, hay cosas que necesitas saber ahora mismo. Antes de que el FBI hable conmigo esta tarde, Marcus apareció en la puerta de la habitación contigua, alerta y protector. Le asentí que estaba bien. Luego dejé entrar a Jennifer. Se sentó en el borde del sofá, colocando el sobre en la mesa de centro, con dedos temblorosos. Andrew me contactó por primera vez hace 13 meses. Comenzó. Su voz apenas un susurro. Sabía sobre el juego. No sé cómo lo descubrió, pero sabía que le debía 47,000 a gente muy poco indulgente. Ofreció pagarlo todo, sin preguntas,
Si solo respondía algunas preguntas sobre las finanzas de nuestra familia, y tú accediste. Mi voz fue plana, controlada. Estaba desesperada. Amenazaban con ir a mi empleador para arruinar mi carrera. Andrew parecía querer ayudar genuinamente. Dijo que eras demasiado orgullosa para pedirle dinero a nuestros padres, que quería sorprenderte resolviendo problemas familiares a tus espaldas. Abrió el sobre y sacó una pila de emails impresos. Estas son nuestras conversaciones, cada una de ellas. Las imprimí todas anoche cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Tomé el primer email fechado hace más de un año. El tono de Andrew era cálido, preocupado, casi fraternal. Escribía sobre querer ser un mejor esposo, querer entender la dinámica de mi familia para apoyarme mejor. La manipulación era magistral. Estaba particularmente interesado en mamá, continuó Jennifer. Quería saber sobre su salud, su estado mental, sus finanzas. Pensé que planeaba algo lindo para ella. Tal vez pagar por mejor cuidado. Le contaste sobre el Alzheimer. Jennifer asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Me hizo prometer no decírtelo. No quería que te preocuparas. Dijo que tenías suficiente estrés con Andrew siendo tan demandante, pero él era tan persistente, tan cariñoso. Dijo que había notado señales y quería ayudar. Seguí leyendo. Los emails mostraban las preguntas de Andrew volviéndose más específicas con el tiempo. ¿Qué propiedades tenían nuestros padres? ¿Había fideicomisos? ¿Quién era el ejecutor de sus testamentos? Jennifer había respondido todo, creyendo que ayudaba a su cuñado a cuidar mejor de nuestra familia. El mes pasado me pidió que le hiciera firmar papeles a mamá, dijo Jennifer. Dijo que eran para fines de seguro, que protegerían sus activos si su condición empeoraba. Realmente se los llevé a Amanda. Gracias a Dios que su abogado estaba allí ese día y los reconoció como documentos de transferencia de propiedad. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Mi teléfono vibró. David Brennan llamaba. Lo puse en altavoz para que Marcus pudiera oír. Señora Mitchell, lamento molestarla, pero esto es urgente. He estado revisando nuestros archivos de clientes toda la noche. Andrew no solo robaba del fondo general, apuntaba específicamente a nuestros clientes ancianos, particularmente viudas. ¿Qué quieres decir con apuntaba? Por ejemplo, la señora Eleanor Harley. Su esposo murió hace 2 años. Le dejó todo con instrucciones específicas de que Andrew manejara personalmente su portafolio. En 6 meses, Andrew la convenció de firmar documentos de poder notarial. Ella pensó que le daba autoridad para hacer transacciones. Él lo usó para drenar sus cuentas. Me sentí enferma. Eleanor Harley tenía 78 años. La había conocido en varios eventos de la empresa. Una mujer dulce que siempre hablaba de sus nietos. ¿Cuánto le quitó? $800,000. Pero aquí lo peor. La convenció de que estaba desarrollando problemas de memoria, que olvidaba conversaciones sobre retiros que había autorizado. Gaslighteó a una mujer anciana para que creyera que tenía demencia. Marcus ya tomaba notas, documentando todo para Rebecca. Esto cambiaba todo el alcance del caso. Andrew no era solo un criminal de cuello blanco, era un depredador que cazaba específicamente a gente vulnerable. Tengo grabaciones, continuó David. Empecé a grabar secretamente nuestras reuniones de sociedad hace 2 años cuando noté discrepancias. Estaba construyendo un caso para llevar a las autoridades, pero tenía miedo. Andrew tenía conexiones en todas partes. Pero ahora que ya está en custodia, quiero proporcionar todo lo que tengo. Después de que David colgó, Jennifer sacó un documento más del sobre. Hay algo más sobre la herencia de papá. Nuestro padre había muerto hace 5 años, dejando lo que pensábamos era una herencia modesta dividida entre Jennifer y yo. Pero el papel que me pasó mostraba algo diferente. Un fideicomiso a mi nombre solo establecido el año antes de su muerte. Sabía sobre mi juego incluso entonces, dijo Jennifer en voz baja. Me amaba, pero no confiaba en mí con dinero. Así que lo estableció para ti con mamá como fiduciaria. Vale alrededor de 2 millones. Miré el documento. 2 millones que mi padre había escondido para proteger de la adicción de Jennifer y, sin saberlo, de la codicia de mi esposo. La cuenta estaba en un banco privado pequeño en Wisconsin, uno que Andrew no habría conocido sin la información de Jennifer. Necesitamos ir a ver a mamá, dijo Jennifer. Hoy. Ha estado guardando algo para ti, algo que ni siquiera me diría. Dijo que esperaba el momento correcto. 1 hora después, nos sentamos en la habitación de mi madre en la facilidad de cuidado de memoria. Estaba teniendo uno de sus días cada vez más raros de claridad. Sus ojos brillantes y enfocados mientras tomaba mi mano. Supe que era él la primera vez que lo conocí, dijo, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. La forma en que miró nuestra casa, evaluando todo como si catalogara activos,
La forma en que dirigía conversaciones hacia el dinero. Tu padre también lo vio. Sacó una pequeña llave del cajón de su mesita de noche. Caja de seguridad. First National Bank en Hennepin. Tu padre puso cosas allí la semana antes de morir. Documentos. Evidencia. ¿Evidencia de qué, mamá? Andrew intentó falsificar tu firma el año pasado. Documentos de préstamo. Transferencias de propiedad. El gerente del banco era amigo de tu padre. Me llamó, me envió copias de todo. Está todo en la caja. Tomé la llave, sintiendo su peso. Mi padre había estado protegiéndome incluso desde más allá de la tumba, y mi madre había estado de guardia sobre esa protección, a pesar de su memoria declinante. Hay más, dijo mamá, su agarre apretándose en mi mano. El FBI vino aquí ayer. No sobre el arresto de Andrew, sobre algo más grande. Dijeron que su nombre salió en una investigación que ha estado corriendo por 3 años. Una red de gerentes de fondos que han estado defraudando sistemáticamente a clientes ancianos a través de 5 estados. La habitación se sintió de repente sin aire. El abandono de Andrew de mí en la lluvia no era solo sobre control o crueldad. Había sabido que el FBI se acercaba. Me quería rota y complaciente porque pensó que podía usarme como escudo o chivo expiatorio cuando todo colapsara. Nunca esperó que pelearas de vuelta, dijo mi madre, una pequeña sonrisa cruzando su rostro. Hombres como él nunca lo hacen. Piensan que la amabilidad es debilidad. Siempre se sorprenden cuando aprenden lo contrario. Mientras nos preparábamos para irnos, mi madre apretó mi mano una vez más. Tu padre estaría orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que Andrew jamás imaginó. Conduciendo lejos de la facilidad, Jennifer a mi lado y Marcus siguiéndonos en su camión, pensé en las capas de engaño que Andrew había construido. Cada revelación pelaba otra capa de su criminalidad. No era solo un mal esposo o un gerente de fondos corrupto. Era el centro de una red de abuso financiero que había destruido docenas de vidas. Pero había cometido un error fatal. Asumió que la mujer que dejó en la lluvia se quedaría allí, rota y derrotada. En cambio, se había convertido en la tormenta que lavaría todo lo que había construido sobre el sufrimiento de otros. El First National Bank en Hennepin se erguía como una fortaleza de dinero viejo y secretos más viejos. Jennifer esperó en el auto mientras Marcus me acompañaba adentro, donde la caja de seguridad que mi madre había protegido esperaba en una bóveda con control climático. El gerente del banco, el señor Paulson, recordaba bien a mi padre y manejó la llave con la reverencia de alguien que entendía que era parte de algo significativo. Adentro de la caja yacía una pila de documentos que hicieron temblar mis manos. Solicitudes de préstamo falsificadas con mi firma fechadas hace 6 meses. Papeles de transferencia de propiedad para la casa del lago de mi abuela que Andrew aparentemente había intentado vender sin mi conocimiento. Estados de cuentas que nunca había visto abiertas a mi nombre, pero controladas por Andrew. Mi padre de alguna manera había obtenido copias de todo. Su escritura en notas adhesivas explicando qué significaba cada documento. Una nota adjunta a un documento falsificado de poder notarial simplemente decía: intentará tomar todo. No lo dejes. Marcus fotografió cada página mientras yo me sentaba en silencio atónito. El alcance de la traición de Andrew seguía expandiéndose como tinta extendiéndose por el agua. Esto no era solo sobre nuestro matrimonio, o incluso los millones robados. Había estado trabajando sistemáticamente para borrar mi existencia financiera, para hacerme completamente dependiente de él, o peor, para framedarme por sus crímenes si era necesario. Meses después, caminé al Tribunal Federal para el primer día del juicio criminal de Andrew. La atención de los medios solo se había intensificado desde su arresto. Vans de noticias alineadas en la calle. Reporteros gritando preguntas que no respondí. Llevaba un traje gris carbón que nunca había visto el interior de nuestro closet compartido. Comprado específicamente para este momento. Profesional, digna, lo suficientemente caro para mostrar que no estaba rota. Andrew estaba en la mesa del demandado en un traje que ya no le quedaba bien. Había perdido peso en custodia federal. Y su cabello antes perfecto había crecido torpemente. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, sonreí. La misma sonrisa serena que le daba sobre el café de la mañana cuando me sermoneaba sobre mis gastos. Pero ahora, esa sonrisa cargaba el peso de todo lo que sabía y todo lo que estaba a punto de perder. La fiscal, la asistente fiscal de EEU, Michael Torres, expuso el caso metódicamente. 12 cargos de fraude electrónico. 2 cargos de abuso a ancianos, un cargo de conspiración para cometer crímenes financieros. La evidencia era abrumadora: libros alterados, cuentas escondidas, documentos falsificados,
conversaciones grabadas donde Andrew discutía explícitamente robar a clientes. Por 11 días, testigo tras testigo tomó el estrado. Clientes ancianos describieron cómo Andrew los había convencido de firmar documentos que no entendían. Exempleados testificaron sobre ser ordenados falsificar registros. La contadora forense caminó al jurado a través del laberinto de cuentas offshore y compañías fantasma que Andrew había creado. En el día 12, las puertas de la sala se abrieron y Naen Rodríguez caminó adentro. No se parecía en nada a la joven pulida que había usado mis perlas de abuela. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un vestido conservador, su peinado elaborado por un moño simple. Le habían concedido inmunidad a cambio de su testimonio, y estaba a punto de enterrar a Andrew con él. «Señora Rodríguez», comenzó el fiscal, «¿cuánto tiempo estuvo involucrada románticamente con el demandado?» 18 meses, respondió Naen, su voz firme pero quieta. «Y durante ese tiempo, ¿el señor Mitchell alguna vez discutió sus prácticas de negocios con usted?» «Sí, frecuentemente. Pensaba que era divertido explicar cómo movía dinero sin que nadie lo notara. Lo llamaba jugar ajedrez tridimensional mientras todos jugaban damas». Produjo grabaciones de su teléfono, conversaciones donde Andrew se jactaba de apuntar a clientes ancianos, de esconder dinero de mí, de sus planes para desaparecer en Costa Rica una vez que acumulara lo suficiente. En una grabación, su voz clara y condenatoria dijo: «Amanda es la cobertura perfecta. Dulce, confiada, no hace preguntas. Para cuando descubra qué pasa, estaré ido y ella quedará sosteniendo la bolsa». Pero la revelación más devastadora de Naen vino cerca del final de su testimonio. Hace 3 semanas antes de su arresto, Andrew me dijo que planeaba dejarme a mí también. Tenía otra mujer en Costa Rica, alguien que conoció en línea. Iba a abandonarme igual que abandonó a su esposa. La mirada en la cara de Andrew valió cada momento de dolor que me causó. Su mandíbula cayó. Su abogado susurró frenéticamente en su oído, pero el daño estaba hecho. Su amante acababa de revelar que había estado jugando con todos, incluyéndola a ella. El día siguiente trajo otro shock. Un joven llamado Christopher Walsh tomó el estrado, 22 años, con la misma mandíbula afilada y ojos calculadores de Andrew. El fiscal estableció su identidad rápidamente. El hijo de Andrew de una relación universitaria cuya existencia Andrew había escondido por más de 2 décadas. «Mi madre ha estado recibiendo pagos de Andrew Mitchell por 22 años», testificó Christopher. $1,500 al mes para mantener el silencio sobre mi existencia. Ella tiene registros mostrando que el dinero venía de sus cuentas de clientes. Vi a Andrew encogerse en su silla, mientras Christopher continuaba. Le dijo a mi madre que si alguna vez contactaba a su familia o lo hacía público, destruiría su reputación y aseguraría que nunca trabajara en finanzas de nuevo. Ella tiene esa amenaza por escrito. El fiscal introdujo 22 años de registros bancarios, mostrando pagos regulares de las mismas cuentas que Andrew había estado saqueando. Había estado robando a clientes ancianos no solo para lujo y escape, sino para esconder evidencia de su pasado. El abogado defensor de Andrew intentó objetar, argumentando que esto era perjudicial e irrelevante para los crímenes financieros, pero la jueza Coleman lo rechazó. Establece un patrón de engaño y mala conducta financiera abarcando toda la vida adulta del demandado. En el día final del testimonio, Andrew tomó la decisión catastrófica de tomar el estrado él mismo. Contra las protestas visibles de su abogado, se paró y caminó a la caja de testigos, aún creyendo que podía hablarse fuera de esto. Por 2 horas intentó girar una narrativa donde era la víctima. Afirmó que yo sabía de las aventuras y aprobaba. Insistió en que los clientes ancianos habían autorizado cada transacción. Se retrató como una mente financiera brillante, que simplemente había cometido algunos errores de contabilidad. Entonces el fiscal comenzó su contrainterrogatorio, y la compostura de Andrew se quebró como hielo bajo presión. Cuando lo confrontaron con las grabaciones, afirmó que estaban fuera de contexto. Cuando le mostraron los documentos falsificados, sugirió que yo podría haberlos creado. Cuando le presentaron evidencia del dinero de silencio a la madre de Christopher, realmente dijo: «Eso fue un asunto personal no relacionado con mi negocio». El jurado deliberó por menos de 3 horas. Mientras el foreman se paraba para leer el veredicto, tomé la mano de Marcus en un lado y de Rebecca en el otro. En el cargo 1, fraude electrónico, encontramos al demandado culpable. En el cargo 2, fraude electrónico, encontramos al demandado culpable. Para cuando llegaron al cargo 15, Andrew había puesto su cabeza en las manos. Culpable. En todos los cargos.
El hombre que me dejó en la lluvia a 37 millas de casa estaba a punto de aprender qué se sentía el abandono real. 2 semanas después, volvimos para la sentencia. La jueza Coleman, la misma mujer que había supervisado nuestra audiencia de emergencia meses atrás, miró a Andrew con desprecio un disguist. «Señor Mitchell», apuntó a los miembros más vulnerables de la sociedad. Traicionó la confianza de clientes, colegas y familia. No mostró remordimiento, aceptando ninguna responsabilidad, incluso confrontado con evidencia abrumadora de sus crímenes. Este tribunal lo sentencia a 96 meses en prisión federal sin posibilidad de liberación temprana. 8 años. Andrew pasaría 8 años tras las rejas. Mientras los alguaciles se preparaban para llevarlo, se volvió hacia mí una última vez. «Esto no ha terminado», articuló. Me paré y hablé claro, sabiendo que los micrófonos de la sala capturarían cada palabra. «Tienes razón. Las demandas civiles empiezan el mes que viene». Los alguaciles llevaron a Andrew en grilletes, y yo caminé fuera del tribunal a una tarde de septiembre que se sentía como el primer día de primavera. Las demandas civiles empezarían de hecho el mes que viene con 17 de las víctimas de Andrew buscando restitución, pero ese era el campo de batalla de Rebecca ahora. Yo tenía algo más importante para construir. La recompensa por denunciante llegó 6 semanas después de la sentencia de Andrew. $1.2 millones por proporcionar información que llevó a la recuperación de fondos robados. Combinado con los activos que la corte me otorgó y el fideicomiso que mi padre había protegido, de repente tenía los recursos para hacer algo significativo con el dolor que Andrew había causado. Marcus encontró el edificio primero, una victoriana renovada en el barrio Whittier de Minneapolis, que previamente albergaba una firma de abogados. 3 pisos, 8 oficinas, una sala de conferencias lo suficientemente grande para sesiones grupales, y lo más importante, múltiples salidas, algo que las mujeres escapando de situaciones peligrosas necesitarían. Firmamos el alquiler un jueves. Para el lunes la Fundación Phoenix tenía su hogar. «Necesitamos sistemas de seguridad apropiados», dijo Marcus, caminando por las habitaciones vacías con su tablet tomando notas. «Botones de pánico en cada oficina, entrada segura, vigilancia que realmente proteja a la gente en vez de monitorearla». Valentina llegó con cajas de sistemas de archivo y software de encriptación. Ya 3 contadores forenses me contactaron queriendo ofrecer sus servicios voluntarios. La noticia se está esparciendo en la comunidad financiera sobre lo que estamos haciendo. Rebecca había tomado una licencia de su práctica para ayudar a establecer nuestro programa de ayuda legal. «Necesitamos ser cuidadosas con cómo estructuramos esto», dijo, extendiendo documentos de incorporación sobre la mesa de conferencias. «Vamos a lidiar con situaciones peligrosas, esposos enojados, potencial retaliación legal. Todo tiene que ser a prueba de balas». Dentro de un mes, tuvimos nuestra primera clienta, María, una maestra cuyo esposo había escondido sus ahorros y amenazado con reportarla a servicios de inmigración si intentaba irse, aunque era ciudadana. Valentina encontró el dinero. Rebecca presentó los papeles. Marcus arregló transporte seguro. Me senté con María mientras lloraba, recordando mis propias lágrimas en esa habitación de hotel la noche que Andrew me abandonó. Jennifer llegó a la fundación un martes lluvioso, 3 meses sobria y llevando una caja de donas como ofrenda de paz. «Quiero ayudar», dijo simplemente. «Sé lo que es ser manipulada, ser tan desesperada que traicionas a la gente que amas. Tal vez pueda ayudar a otros a ver las señales antes de que sea demasiado tarde». La empezamos como voluntaria, contestando teléfonos y archivando papeles. Pero Jennifer tenía un don para hablar con mujeres que llamaban en crisis. Entendía la desesperación y la vergüenza de formas que incluso consejeros entrenados a veces pasaban por alto. Dentro de 6 meses, dirigía nuestros grupos de apoyo, compartiendo su historia de cómo Andrew explotó su adicción para reunir información, ayudando a otros a reconocer cuándo los estaban usando. Mi madre vino de visita en uno de sus días claros. Marcus conduciéndola con cuidado a través de la ciudad que una vez conoció también. Se sentó en mi oficina mirando las fotos enmarcadas en las paredes. Mujeres que habían dado permiso para compartir sus historias de éxito. Caras sonrientes mientras paradas frente a apartamentos nuevos, en ceremonias de graduación, con niños que habían logrado mantener a salvo. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo, tocando una foto de una mujer que escapó con 3 niños y ahora estaba en escuela de enfermería. Siempre dijo que la mejor venganza contra la crueldad era la amabilidad hacia otros. Sacó un sobre de su bolso. «Esto llegó a la casa. Pensé que deberías verlo».
Adentro había un recorte de periódico del boletín de la prisión. Andrew había sido elegido tesorero del club de inversión de los internos. Incluso tras las rejas, intentaba mantener su imagen como genio financiero. Casi me reí de la absurdidad. La voluntaria sorpresa vino 7 meses después del juicio. Naen Rodríguez se paró en nuestra área de recepción pareciendo nada como la mujer que había usado mis perlas de abuela. Se había cortado el cabello corto, cambiado ropa de diseñador por pantalones simples y una camisa abotonada, y se llevaba con una humildad que nunca había visto antes. «He estado en terapia», dijo, sentándose frente a mí en mi oficina, trabajando a través de cómo me involucré con alguien como Andrew. ¿Por qué ignoré las banderas rojas? ¿Por qué participé en lastimarte? Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda prevenir que otras mujeres jóvenes cometan mis errores. Empezó hablando en colegios, advirtiendo a estudiantes de negocios sobre hombres mayores en poder, que prometían avance de carrera a cambio de compañía. Era brutalmente honesta sobre sus propias elecciones, tomando responsabilidad mientras explicaba la manipulación gradual que hacía esas elecciones parecer razonables en el momento. «Me hizo sentir especial», les dijo a un grupo de estudiantes graduados una noche, como si fuera más lista y sofisticada que otras mujeres de mi edad. Para cuando me di cuenta de que era solo otra víctima en su juego, estaba demasiado adentro para ver la salida. Un año después de la sentencia de Andrew, una carta llegó a la fundación, su escritura aún perfecta, incluso en papel de prisión. 4 páginas de vitriolo, culpándome por su caída, afirmando que yo había orquestado todo desde el principio, que lo había atrapado. Listaba cada agravio percibido. Cada momento que ahora realizaba había sido parte de mi plan. La línea final decía: «Espero que hayas aprendido tu lección». Mandé enmarcar la carta profesionalmente y la colgué en la pared de mi oficina, justo al lado de mis títulos y certificaciones. Cuando las clientas preguntaban sobre ella, les decía la verdad. Sí, había aprendido mi lección. Había aprendido que cuando alguien te muestra quién es a través de su crueldad, créeles. Había aprendido que la paciencia y la planificación podían superar años de abuso. Lo más importante, había aprendido que la mejor respuesta a alguien tratando de romperte es volverte irrompible, luego usar esa fuerza para levantar a otros. 18 meses después de esa noche en la parada de descanso, me paré en mi oficina mirando una pared cubierta de tarjetas de agradecimiento. 87 mujeres habían encontrado seguridad a través de la Fundación Fénix. Algunas solo necesitaron consejo legal y forenses financieras. Otras requirieron planes de extracción completos, casas seguras y nuevas identidades. Cada una había llegado rota de alguna manera, convencida de que estaban atrapadas, que su situación era sin esperanza. Eleanor Hartley, la viuda que Andrew había defraudado, se había convertido en nuestra mayor donante. Había recuperado la mayoría de su dinero a través de las demandas civiles e insistió en financiar nuestro programa de refugio de emergencia. Ese hombre intentó convencerme de que estaba perdiendo la mente, dijo en nuestra gala de recaudación. Amanda me mostró que en realidad estaba encontrando mi fuerza. La lluvia caía de nuevo afuera, martilleando contra las ventanas de la victoriana que albergaba esperanzas y segundas oportunidades. Pensé en esa noche a 37 millas de casa, parada en el aguacero mientras Andrew se alejaba, confiado en que me había roto. Pensó que me estaba enseñando sobre poder y control, sobre saber mi lugar. En cambio, me enseñó que la crueldad crea su propia destrucción, que cada acción tiene consecuencias, y que a veces la persona que abandonas en la lluvia ya ha visto la tormenta venir y se ha preparado en consecuencia. A través de la Fundación Fénix, su acto de crueldad calculada se había convertido en el catalizador para salvar mujeres que él nunca creyó que merecían ser salvadas. La lección última, la que Andrew nunca vio venir, no era sobre obediencia o respeto, o saber el lugar de uno. Era sobre transformación. Intentó dejarme sin poder en una tormenta. En cambio, me había convertido en el refugio. Si esta historia de justicia calculada te mantuvo al borde de tu asiento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Amanda se paró en la corte, usando el traje afilado que Andrew siempre dijo que hacía que las mujeres parecieran demasiado agresivas, y le sonrió con la misma expresión serena que le daba sobre el desayuno. ¿Cuál fue tu momento favorito de Dulce Venganza? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias impactantes como esta.